Continuamos con el programa. ¿Cómo está, Gustavo? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. La idea es poder hablar con el profesor y camarista penal. Una palabra autorizada. Una palabra autorizada en temas penales, que es el doctor criminólogo también, creo, recibido en una universidad de Buenos Aires, el doctor Carlos Damián Reyna. Gracias por venir, ¿no? Por atendernos a nosotros. ¿Qué tal, Maxi? Un gusto estar con ustedes, Gustavo. Tenemos varios temas de actualidad, pero que no significan que no tengan repercusión mucho tiempo hacia adelante. Una cuestión que me gustaría para precalentar, si a usted le parece bien, es algo que hablamos con el fiscal federal Martín Suárez Faisal. Esta novedad, que en realidad no es novedad, pero se está tratando de utilizar mucho más en la actualidad, me parece, si bien ya tiene un tiempo en determinadas provincias y sobre todo en otros países, ¿no? Que es esto de la videoconferencia, la teleconferencia, de tener en juicio a una persona a través de este instrumento. Como el caso de Lanata, ¿no? De Lanata Eschilazi, donde ellos estaban en juicio presente, pero no tenían la inmediatez con el juez de estar en la misma sala, sino que lo hacían desde el penal de Seiza, digamos, a través de esa pantalla donde estaba el tribunal, ¿no es cierto?, el fiscal. Estamos hablando por el caso de los gendarmes baleados. ¿Por qué se permitió eso? Bueno, hoy los medios electrónicos y el sistema de videoconferencia, que es nuevo, evidentemente que no estaba previsto cuando se sancionaron los primeros códigos procesales penales, donde quizás ni siquiera existían las comunicaciones de esta naturaleza, de forma tal que allí siempre se habló de la inmediatez que es entre el tribunal, el juez o los jueces que juzgan y las personas que son enjuiciadas, como asimismo los testigos. La inmediatez tiene mucho que ver con... Es un principio en el derecho penal que se estudia principio básicamente. Procesal penal, sí, un principio procesal penal ¿en qué consiste? En que cuando un testigo está declarando, el juez hace determinados gestos, las preguntas las responde de una determinada manera, si bien las preguntas no las hace el juez en sí mismo, porque las hace normalmente el fiscal, las partes, el fiscal, la querella o la defensa, el juez solamente pregunta por datos de identificación personal en el nuevo sistema, pero sí los gestos que realiza, lo completo de la pregunta, si demora mucho o no, si habla con mucho miedo, con temor, o sea, un montón de circunstancias que son mejor apreciarlas personalmente. Claro, física y psicológica, que la estudia una ciencia que se llama psicología del testimonio. Claro. Psicología del testimonio, que es un poco saber si a través de distintas preguntas la persona, por ejemplo, dice cosas contrarias, en distintas oportunidades durante la audiencia de juicio. O como dicen aquellos que estudian los gestos, y con las palabras dice una cosa, pero con su cuerpo dice otra. Claro, o por ejemplo, si da precisiones del caso, supongamos cómo estaba vestido, cómo vio el hecho, si lo vio y lo escuchó, si simplemente escuchó, qué es lo que vio. Es decir, hay un montón de circunstancias que hacen a que el juez, estando en la audiencia, lo que llama la inmediatez, si está pronto, está cercano, tiene una apreciación de lo que ocurre, de lo que la persona declara o no. De forma tal que ese principio, en el caso de las videoconferencias, lo que se llama por sistema de videoconferencia, en parte se estaría perdiendo, por lo menos parcialmente, porque si bien hoy es como mirar un televisor, ¿no es cierto? Es decir, la persona también aprecia un montón de circunstancias detrás de la pantalla que hacen a la característica de la persona que está hablando, del testigo. En muchos casos es como que algunos autores dicen que puede usarse excepcionalmente. O sea, ¿esto fue la primera vez que pasa o ya es una cosa habitual en otros casos, en otros lugares del país? Bueno, por ejemplo, en Rosario, la Cámara Penal de Rosario estaba realizando ahí ya estamos hablando en la justicia de la provincia de Santa Fe. Sí, estaba realizando audiencias de juicio de Venado Tuerto, cuando faltaban la constitución de camaristas, lo estaban realizando desde Rosario. Lo que creo que la Corte quiere es que los jueces estén en la sala de audiencia, ¿no es cierto? También se puede tomar, a veces por la necesidad de... Estamos hablando del juez, que es el que conduce el proceso, o dirige el proceso. Claro. En este caso el imputado es el que está a través de la teleconferencia. Sí, el tribunal se tiene que constituir en el lugar que se tiene que el imputado y los testigos y las partes tienen que estar en la sala de audiencia. Ahora, el sistema de teleconferencia hace que en casos excepcionales,
la persona puede ser juzgada a distancia, normalmente en las cárceles. Por ejemplo, acá en la cárcel de Las Flores hay una cámara para sistema de videoconferencia, en donde, por ejemplo, cuando se hace algún sistema de teleconferencia, por ejemplo, con la Cámara Penal de Vera, de donde yo soy vocal, las personas que digamos están como imputados, a veces por el artículo 41 o por otras circunstancias, tienen que concurrir a la unidad penal, porque justamente está previsto ya en otros países también que algunas circunstancias, algunas comunicaciones se pueden hacer por el sistema de teleconferencia. O sea que se ve desde su perspectiva viable, resguardando, ¿no es cierto?, aquellas cuestiones que tienen que ver con su instrumentación, que sea una imagen más o menos nítida, que tenga un buen audio, que la sala esté confeccionada al respecto, o sea, dentro de mínimamente Sí. esas cuestiones lo ve viable. Sí, en la Cámara Penal de Vera hubo casos en donde, por ejemplo, un vocal de cámara estaba presente en la sala de audiencia, donde están las partes, los imputados, y otros dos vocales estaban presentes de Santa Fe. Además, por ejemplo, en este caso de Lanata y Echilasi, había un auxiliar de la justicia en Ezeiza, que también tenía participación de vigilancia o de ver que siga el orden de los hechos como corresponde, ¿no? Sí, o en muchos casos, por ejemplo, cuando son simplemente consultas a una persona para que no viaje 300 o 400 kilómetros, para hacer algunas preguntas, por ejemplo, lo que se llama el artículo 41, que el juez tiene que entrevistarlo, cuando hay un nuevo juez en la causa, tiene mucha utilidad. Lo que pasa es que tiene que ser excepcional. Claro, ¿no? ahí No donde tiene que ser común o ordinario, porque el Código Procesal te dice la inmediatez debe ser un principio que debe observarse. Ahí donde yo voy y le voy a tocar un aspecto del cual usted no es responsable como juez de cámara, es el rol del Poder Ejecutivo, porque lo escuchábamos a Suárez Faisal decir, bueno, no podía garantizarse el traslado del propio, o sea, que el Estado se haga cargo, brindando la seguridad, que no se fugaran en el camino. O sea, estamos hablando de que se hace una teleconferencia porque es el propio Estado que tiene cierta incapacidad de poder hacer un traslado, que hay una cuestión de por medio también a resolver. Sí, también, pero no nos olvidemos lo siguiente, una audiencia de juicio puede durar 7 días, o sea, 7 audiencias, por ejemplo, consecutivas o con algún plazo intermedio, ¿no es cierto?, un fin de semana. Y la persona, supongamos que tenga que venir de Buenos Aires, una comisión, tiene que venir 7 veces a la ciudad de Santa Fe. Demanda un gasto, demanda un traslado de personal de seguridad, especialmente cuando son personas que revisten una peligrosidad importante en un juicio. Entonces esas circunstancias también se tienen en cuenta. Por eso digo que debe ser excepcional, tiene que estar justificado. Hay una realidad que le hablábamos con Gustavo antes que usted viniera, doctor, que es los hechos que suceden en Argentina, y a veces parece que vamos de un lugar a otro, ¿no? Actualmente la ministra de Seguridad de la Nación, mediante el ámbito de su competencia, resolvió, algunos diarios decían, bueno, se les permite, como es la película esta de James Bond, creo que era, que le permitía permiso para matar. Permiso para matar, exactamente. Yo no sé si es así, me parece que es una exageración. Sí hay cierta libertad que antes a lo mejor no tenía mediante la reglamentación el policía federal, siempre estamos hablando de la fuerza federal. Así es. ¿Qué análisis se puede hacer? No le pregunto ya al juez de cámara de la provincia, sino al profesor, ¿no? al que ha estudiado criminología, si esto es viable o nos expone a lo que algunos decían en su momento de gatillo fácil, por ejemplo. Claro. Bueno, hay muchos casos que señala la criminología de gatillo fácil. O sea, gatillo fácil, ¿a qué se le llama? A que la persona dispara sin necesidad. Es decir, el policía dispara sin necesidad. Yo lo primero que quiero decir es lo siguiente. Para mí, el Estado tiene que cuidar al personal policial, darle seguridad, brindarle armamento, chaleco de fuerza, etcétera, porque es un trabajador, trabaja para un servicio de seguridad. Ahora, el Código Penal regula dos situaciones en el artículo 34. Lo que se llama legítima defensa, en donde una persona ante un riesgo inminente, ante un peligro inminente, escucha a los chicos que estudian penal general que el profesor le está diciendo que no, en serio, es una cuestión que se da en examen. Actuando en
digamos, con una proporcionalidad del medio utilizado, es decir, si la otra persona está armada, hay un peligro inminente. Por supuesto que el sistema penal le permite al policía disparar y hacer uso de la fuerza cuando existe un presunto ataque, un inminente ataque, un peligro sí, debe haber una proporcionalidad, y que sea, ¿no?, proporcional, ¿no es cierto? Eso es un requisito fundamental, porque la proporcionalidad tiene que ver en que si una persona está desarmada, el policía no puede dispararle, digamos, ¿no es cierto? Es decir, si no podemos atacar una mosca con un cañón. Exactamente, porque si no, ante cualquier delito se autorizaría el disparo. Eso por un lado. Y por el otro lado hay otra figura que se llama el cumplimiento de un deber, que también exime la responsabilidad penal o la atenúa en caso de exceso. No olvidemos que estamos hablando, en este caso, de un funcionario, un policía, un empleado del Estado, que tiene sus cuestiones particulares, porta un arma. ¿Qué quiere decir el cumplimiento de un deber? Es normalmente para la fuerza de seguridad. Quiere decir que si el policía está actuando en un procedimiento policial y cumple con lo que dice el reglamento, ese reglamento sería el que está habilitando, o con lo que dice, claro, o con lo que dice una ley policial, por ejemplo, estaría amparándose en el cumplimiento de un deber. Entonces el Código Penal, que es lo que hace el juez, aplicando el Código Penal, dice, bueno, me remito a la legislación policial, me remito también al reglamento policial, o sea, a la ley o al reglamento. O sea, que Bullrich lo que está cambiando es el reglamento. Exactamente. Entonces, lo que se estaría acá interpretando de otra manera, o cambiando en parte, sería la derivación que hace el Código Penal y que deberá hacer el día de mañana el juez que juzgue en un caso concreto sobre lo que significa el cumplimiento o no de un deber. Este tema de la resolución ministerial de Bullrich tiene muchas de sus raíces, dicen, en el caso de Chocobar, ¿no? Lo que pasó con ese policía, ese caso tan resonante. Ahora se ha dictaminado, creo que últimamente, de que la bala que mató a esa persona rebotó primero en el pavimento y después le entró por el glúteo y terminó matándolo, bueno, etcétera, etcétera, detalles, digamos, finos del acontecimiento. ¿Qué idea u opinión tiene usted sobre ese tema del policía Chocobar, que ahora quizás deriva o se amplía a esta otra resolución de estos últimos días de la ministra Bullrich? Bueno, el tema del caso de este policía de Chocobar, que por supuesto lo conozco solamente por lo que es en los medios de comunicación. Sí, creo que todo esto es bueno aclararlo, porque no olvidemos que el doctor cumple una función institucional muy importante en la provincia, es magistrado de una cámara, de una de las territorialmente más importantes, y él en este caso nos está respondiendo generosamente en el marco de también un profesor universitario. Es bueno aclararlo, claro, porque no implica esto una opinión jurisdiccional. Claro, o sea, lo que ocurre normalmente sería lo siguiente, o sea, la legítima defensa estaría amparada cuando la persona, como dije hoy, estaría en situación de que le puedan disparar. ¿Qué pasa si no le pueden disparar? Si el que está disparando es el delincuente. Ejemplo, un sujeto va, roba un kiosco y, aunque no sea un policía, el comerciante, cuando la persona se está yendo, sale afuera y le dispara. Sería algo muy parecido a si lo hace el policía. Lo que pasa es que el policía tiene la obligación de perseguirlo. En cambio, el comerciante no tiene la obligación de perseguirlo. Claro. Hay varias preguntas ahí, porque ¿el policía dispara a neutralizar o a matar? A neutralizar se dispara, por ejemplo, las instrucciones son disparar a los pies. Si está de espalda, supongamos, a neutralizar o a matar. ¿Les dispara al cuerpo o dispara al aire? Es decir, hay muchas preguntas que pueden ocurrir en cada caso concreto y que allí es donde se va a determinar si existió o no existió responsabilidad. Por otro lado, existe la legítima defensa anticipada. Es decir, yo puedo decir, pero si la persona iba armada y se da vuelta y me dispara, es una suposición de anticipo. Que solo la respuesta la puede conocer Dios, digamos. Porque en el sistema nuestro no se permite la legítima defensa anticipada. Pero fíjate que, por ejemplo, en un caso donde ahí puede haber también una gresca callejera, que usted sabe que la otra persona usa arma habitualmente, o usa armas blancas, no de fuego, pero armas blancas, y usted tiene miedo en la noche de que la persona lo agreda, entonces le agrede primero. En muchos casos que entre civiles nomás ocurre. Por ejemplo, Estados Unidos lo utiliza como política exterior a la legítima defensa anticipada. Dice, hay un peligro porque hay armas nucleares, etcétera, entonces invade el país.
Claro. Legítima defensa anticipada. Es decir, no. Ahora, eso es como política exterior de un país. No está habilitado dentro de la legislación penal argentina. En la legislación penal argentina se requiere que haya un peligro inminente, directo, en forma directa, sobre el sujeto que actúa. Y la clave está en la evaluación de ese peligro inminente, si es tan así o no es tan así. Claro. La cuestión del criterio, ¿no? Porque esas cuestiones se analizan, se piensan y se deciden en una fracción de segundo. Exactamente. Es una fracción de segundo y eso es lo que evalúan normalmente los jueces al momento de determinar si hubo o no responsabilidad. Porque la persona puede decir, creí que me estaba apuntando, claro, creí que me disparaba, y si el arma es de juguete, y si el arma no está apta para el disparo, se puede considerar que no existe racionalidad en el medio. Sí, todas esas circunstancias lo van a analizar en el caso concreto, y yo la verdad que este caso no lo conozco solamente por los medios, claro, pero digamos, las circunstancias se analizan en base a esos parámetros. Hay una situación en el fondo, y ahí apelo al criminólogo, ¿no? ¿Qué busca el Estado cuando apela a estas medidas? ¿Por qué lo digo? Porque en este caso es Patricia Bullrich, tal vez contagiada por esta onda mundial, internacional, al menos internacional, para no decir mundial. Está ganando la ultraderecha en España, en algún lugar puntual, pero muy ultraderecha. Vox, creo que se llama el agrupamiento. Ganó Bolsonaro en Brasil con una decisión muy particular sobre las decisiones, cómo llevar la política criminal del Estado. Uh-huh. Y se ensaya esto en Argentina. La pregunta es, ya por eso le decía el tema al criminólogo, ¿qué busca el Estado atrás de esto? ¿Y cuál es la cuestión social que resolvemos? Porque, en definitiva, los problemas sociales los resolvemos de esta forma. ¿Cuál es el análisis, digamos, un poco más profundo que usted hace? El caso de Bolsonaro, ahora muchos políticos quieren identificarse con Bolsonaro porque ha ganado las elecciones en Brasil, un país muy importante, muy numeroso, con una economía muy grande para Latinoamérica. ¿Qué dijo Bolsonaro cuando ganó la segunda vuelta? Él dijo, voy a combatir el Comando Vermelho. Sí. ¿Qué es el Comando Vermelho? Y ese es el problema grave de Brasil, que yo creo que no podemos nosotros trasladarlo. Quiero rescatar, entre paréntesis, discúlpeme, sí, doctor, que lo interrumpa, que usted ha ido varias veces invitado por universidades brasileras, ha dado charlas, inclusive ha sido tribunal de gente que se ha recibido doctor en la Universidad Católica, sí, en esta interrelación con universidades de Brasil. Me parece importante porque alguien que conoce la realidad de Brasil. Sí, tuve muchos abogados brasileños como alumnos, que ya eran jueces, algunos, uh-huh, otros abogados penalistas, y bueno, charlábamos mucho en clase. Brasil tiene un problema que es el Comando Vermelho, que es una agrupación criminal muy importante que se dedica al tráfico de droga, a cometer delitos. Es un delito organizado. Está en 2 o 3 ciudades grandes, Río de Janeiro, en Porto Alegre y en algunas otras ciudades más. ¿Y qué ocurre? Digamos, existe un combate directo contra la policía por parte de este grupo. Entonces la policía ya tiene una predisposición al ataque, especialmente en la noche, claro, en determinadas circunstancias, porque hay que tener contra en cuenta estos grupos organizados. Cuando hablábamos de la legítima defensa también teníamos que ver el tema de la agresión. No es que los ataques que usted habla es que le tiran con una piedrita y una goma, le tiran, claro, tiro, metralleta. Estamos hablando de una violencia muy importante. Por ejemplo, en ese caso, este grupo comando tiene armas, inclusive armas de grueso calibre, o sea, claro, están muy organizados en lo que es la comisión del delito, inclusive tienen recursos económicos importantes, etcétera. Y por eso yo creo que también mucha gente lo ha apoyado, porque la circunstancia que se vive en Brasil, especialmente en las grandes ciudades, se relaciona diariamente con esto. Ahora, podemos trasladarlo a la Argentina. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad en la Argentina? Puede ser que en algunos lugares, en algunas ciudades grandes específicamente, pueda haber una alta conflictividad criminal en cuanto a algún cartel de droga, pero no, de ninguna manera se asimila a lo que pasa en Brasil. Hoy yo creo que, por ejemplo, el tema de infraestructura carcelaria, por ejemplo, solucionaría un montón de problemas de seguridad. Es decir, hay un montón de cuestiones que no necesariamente tienen que ser dar orden de disparar como si estuviéramos en una guerra contra el delito. Me parece que copiar circunstancias sociales distintas no es muy prudente. Entonces, creo que digamos, lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar en Brasil
no necesariamente debe ser identificado con lo que pasa o con lo que necesariamente pueda ocurrir en la Argentina. Las circunstancias son totalmente distintas, la criminalidad, la violencia y la criminalidad son distintas. ¿Se puede correr el riesgo de que puedan llegar a existir muchos más excesos de los que hay ahora? Yo pienso que la policía tiene que ser bien instruida. Hoy escuchaba un juez que ha sido durante muchos años juez de instrucción, el doctor García Porta, hablando sobre el tema de la policía, ¿no es cierto?, y de estas cuestiones. Hay que tener mucho cuidado cuando se le da instrucciones a la policía, porque después la policía puede creer que está bien realizar ese tipo de actividades, ¿no es cierto?, y se encuentra con que jurídicamente no van a ser aceptadas. Entonces, lo más importante es la buena capacitación que se le brinda a la policía, que la policía trabaje con los medios que necesita y que se trabaje también en las instrucciones directas que le da el fiscal en cada caso concreto. Por otro lado, creo que la policía tiene que tener una cierta especialización en determinadas áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay policía de investigaciones que inmediatamente concurre al lugar y que se dedica a ver los rastros del delito, como asimismo lo que es personal de calle, determinadas agrupaciones que pertenecen a la policía de calle, que en determinadas horas y con ciertas instrucciones y estudios de lo que se llama inteligencia criminal pueden llevar adelante una buena política policial. Hay una realidad que cuando se estudia en la universidad Derecho Penal, cuando se comienza, uno de los conceptos que se habla es el control social, que es algo que sea en la facultad y lo quiero hablar en esos términos, porque por ahí dicen, no, está hablando del control social y ya se lleva para otro lado. Yo hablo en términos universitarios, lo que estudian los estudiantes de Derecho o de Ciencias Políticas. La pregunta es, en esos términos, ¿este tipo de medidas pueden solucionar los conflictos sociales, a tener una sociedad mejor, o puede generar una espiral distinta de violencia? Porque ahora, con la publicidad que se ha dado, la delincuencia sabe que el policía va a disparar, a lo mejor más rápidamente. Usted tiene una percepción sobre el delito, porque lo combate desde su puesto de trabajo, digamos. ¿Qué análisis puede hacer sobre eso? Yo creo que toda la respuesta del Estado, de la policía es del Estado, ¿no es cierto? Forma parte del Estado. Todas las respuestas del Estado tienen que ser racionales, Máximo. No se puede justificar una respuesta que no sea racional. Y la racionalidad tiene que ver con el sentido común y con las circunstancias específicas del caso. La racionalidad en el caso de, por ejemplo, de la policía, no solamente puede dejar guiarse, por más que la gente le diga pegale a un delincuente que está esposado en el suelo, el policía sabe que no le puede pegar porque constituye un abuso de poder. Entonces la policía tiene determinadas instrucciones, en general tiene las instrucciones que se le dan en las escuelas, y por lo tanto tiene que saber que todas las actitudes que tenga deben ser racionales. Yo creo que eso es ser justo. Si se le quiere dar la posibilidad de que la policía tenga autoridad, hay que ser justo. ¿Por qué? No hay peor ejemplo que no ser justo, claro, queriendo aplicar la autoridad, ¿cierto? A mí me parece que la justicia no hace a un autoritarismo o a un abuso de poder, sino a lo que es racional y fundamentalmente a lo que en justicia significa dar la respuesta que el Estado está dando en forma racional. Qué satisfacción, Gustavo, para este programa, para nosotros y sobre todo para la audiencia, porque nosotros es un medio justamente. Tenerlo acá el doctor. Poder charlar de estas cosas, pues estamos hablando con una persona de mucha experiencia, como hemos hablado y aparte hace 2 semanas con Suárez Faisal, que es profesor de Derecho Constitucional y es muy didáctico en lo que explica. Estamos hablando de distintos ámbitos de la justicia provincial y federal, y le agradecemos a la gente realmente de la Corte Suprema que permite a los funcionarios intermedios, como es un camarista en la pirámide, digamos, de jueces, tan importante venir a charlar como lo hacen ellos también, porque creo que mirá la cantidad de conceptos que ha dado y la luz que nos ha echado sobre un montón de temas, no a nosotros que en definitiva somos un medio, sino a la cantidad de gente que nos mira, así que nos está iluminando, podría decirse, sobre un montón de cuestiones que parecen a veces oscuras en los diarios, porque no es fácil comunicar sobre estas cosas, realmente no es fácil. Algo que le quería preguntar también, que esto un poco también es acercar la justicia a la gente, que la gente conozca a veces cuestiones mínimas. Una persona la convocan porque es testigo de un caso. Va un fiscal, el fiscal le toma determinadas declaraciones
en un proceso. ¿Qué validez tienen esas declaraciones que hacen ante un fiscal? No en el proceso, en el marco de un proceso abierto con un juez en el tribunal, sino ante un fiscal. Por ahí también están las charlas que se dan o lo que se declara ante un defensor, pero hablemos del caso del fiscal, que tal vez es el que representa al Estado, ¿no? Que es lo más impactante. ¿Qué valor tiene esa declaración que hace un particular, en este caso un testigo, ante un fiscal, y que después pretende o no hacerse valer en el marco de un proceso, inclusive a veces que son contradictorias? Porque hay que decir, Gustavo, que muchas veces, y esto a usted le debe contar, doctor, que una persona va y le dice al fiscal hace una determinada declaración, y luego va al proceso y se desdice, no dice lo mismo que le contó al fiscal, le dice otra cosa al juez, que es en definitiva el que baja el martillo en términos coloquiales, ¿no? Sí, como cuando declarás en la comisaría y después declarás otra cosa. Que ahora no. Bueno, entonces, ¿cuál es su visión respecto a esto? Porque me parece que también es echar luz sobre un tema que por ahí se está dando en determinados casos que inclusive son conocidos, ¿no? Mirá, Maxi, Hugo, apoyando lo que vos decís, es un interrogante muy importante. Yo creo que es una pieza esencial del sistema procesal penal, especialmente en la parte de investigaciones. El otro día una mujer dice que el marido la había violado. Cuando va al juicio, eso lo dijo ante el fiscal pide una medida cautelar, o sea, pide la detención de la persona a prisión preventiva. Cuando va al juicio dice que era mentira. ¿No es cierto? El juez lo absolvió al marido, digamos, que fue por una revancha, porque bueno, se había enterado de una cierta infidelidad, y entonces eso tiene que ver con lo que vos estás preguntando. Es tremendo lo que está contando. Sí, un caso, o sea, por supuesto no es muy común, no es para generalizar, pero hubo creo que dos pero casos. Pero sucede mucho que uno escucha en pasillo, ante el fiscal dijo esto, pero ante el juez no lo dijo. Entonces, claro, ¿puede hacer valer lo del fiscal o tiene que hacerlo valer lo del juicio? Bueno, ahí es donde quería poner justamente ese ejemplo, que me acordé de lo que vos estabas comentando. Hay dos etapas en el juicio. La primera etapa, que se llama instrucción penal preparatoria. Preparatoria quiere decir para preparar toda la investigación para llevar adelante en un juicio una audiencia oral y pública, que es lo que el nuevo sistema ha puesto en vigencia, donde cualquier persona puede concurrir, ¿no es cierto?, a la audiencia y ver cómo se lleva adelante el juicio. Inclusive en algunos casos los medios de comunicación también pueden hacerlo. En la instrucción penal preparatoria, los testigos, todos los testigos que va recabando el fiscal, se llaman entrevistas. Son entrevistas testimoniales. Todavía no tiene calidad de testigo hasta que no declara. Son como entrevistas previas, digamos, claro, entrevistas previas. Al juicio. Esas entrevistas previas constituyen un periodo de sospecha. En la primera etapa, que se llama instrucción penal preparatoria, lo que siempre se tiene en cuenta es la sospecha. Para dictar una medida cautelar, basta con una sospecha, fundada, por supuesto. Medida cautelar, por ejemplo, una prisión preventiva, para que la gente vaya a entender. Claro, una prisión preventiva, una prisión domiciliaria, es decir, un estado de sospecha habilitaría, o a otra medida cautelar también, habilitaría para esa etapa procesal. Luego, de la etapa intermedia, cuando ya se dice, bueno, el fiscal va a usar tales y tales testigos, la defensa va a usar tales y tales testigos, entonces se pasa a la etapa del juicio. Ahí se dirime todo en una audiencia, con un juez unipersonal o pluripersonal. Allí el testigo tiene que declarar. ¿Qué pasa? Creo que es tu interrogante. Si a lo mejor no dice el contenido de lo que dice en la sala de audiencia, no coincide con el contenido de lo que había dicho en la entrevista. ¿Qué hacer? Puede ser más completo o menos completo, claro, o puede ser distinto, en parte. Supongamos que sí, yo creí que había dicho esto, pero no dije. Lo que vale es lo que dice en la audiencia de juicio. Es decir, el juez no puede condenar, por ejemplo, a una persona sin las testimoniales, sin el contenido de las testimoniales o de las periciales que se recabaron en la audiencia del juicio. Básicamente, para que los alumnos y la sociedad nos entiendan, lo que no se dijo en juicio no puede ser tomado para realizar una sentencia. Una sentencia. O sea, la sentencia se conforma con toda la prueba que se realiza en el juicio. Y el carácter de prueba se tiene recién en la sala de audiencia. Ahora, hay una excepción que se llama, ustedes la habrán escuchado, se llama anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Qué quiere decir? Que cuando el juez necesita tener información de lo que pasó, ejemplo, un caso de abuso sexual a una niña, que la niña a lo mejor no puede hablar con una testimonial en el juicio, porque, un caso que por la edad, por ejemplo. Un caso más simple, se está por morir la persona. Se está por morir la persona. ¿Cómo hacer para tener un proceso que es adelante? Está por viajar, puede ser una persona que esté amenazada. Entonces, en esos casos se anticipa la prueba
Se hace o por el sistema de cámara GESEL o por el sistema de declaración común ante un juez, ¿no es cierto? Y siempre ante un juez. Sí, ante un juez, y el fiscal y la defensa tienen la posibilidad de preguntar y de lo que se llama controlar la prueba. Entonces, esa prueba sí tiene validez. En algunos casos los jueces dicen que si la persona puede declarar después, puede hacerlo también. Pero ese anticipo jurisdiccional de prueba es la única excepción a la regla de que el testigo debe darse en el juicio. Todo lo valida la presencia del juez. Y todo lo valida la presencia del juez en ese testimonio y el control de las partes. No tengo nada para agregar, la verdad que muy clarito, le agradezco mucho al muy profesor, didáctico, más que al magistrado. Claro, hay que agradecer al profesor, preciso. porque a veces que son jueces muy buenos, pero no, o abogados muy buenos que dan clase y no son tan buenos aplicando. Así que hay gente que por allí sabe mucho de lo suyo, pero no lo sabe transmitir. Absolutamente, Sí, así que le agradezco mucho esta que pedagogía para explicarme. Por ahí los profesores ya estamos acostumbrados, que hemos dado muchos años clase, acostumbrados a tratar de hacernos entender por el alumno, entonces la secuencia de cómo se va explicando también es importante. Le agradezco mucho esta visita. No, gracias a usted, hemos hablado 31 minutos muy y le agradezco mucho programa. y le deseo un buen fin de año y ojalá que el año que viene lo podamos... Me quedó una pregunta pendiente porque alguna vez hicimos un informe acá con su letra sobre Barra Bravas por una legislación que está... Pero lo dejamos para febrero, que ojalá podamos empezar febrero, por una cuestión de cábala también. Sí, por supuesto. Podamos empezar en alguna entrevista durante el mes que es corto pero es largo a su vez para muchas cosas, para hablar de algunas cuestiones de esta. Así que le agradezco mucho. Bueno, buen fin de año para usted y su familia. Igualmente para vos, Maxi, para vos, Gustavo, y para gracias, el equipo doctor, muy amable. de Nota 22. Nos vemos la semana que viene, Gustavo.